Constitución Nacional. Gracias, diputado. Diputado Iglesias tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Dado que el diputado preopinante hablaba de la Constitución, yo tengo justamente aquí abierto artículo 75, corresponde al Congreso, en su inciso 7, arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Y yo quisiera que me dijeran si ha sido el Congreso el que en estos últimos años se ha ocupado, o se ha ocupado sistemáticamente, con resultados que no hace falta mencionar, el Poder Ejecutivo. Entonces, a mí me gustaría simplemente referirme a un par de ideas que se divulgan con mucha superficialidad. La primera es la de la indiferencia popular frente a las cuestiones reglamentarias y la acusación de que esta Cámara no trata los problemas de la gente. La verdad, señor presidente, que el 28 de junio el mandato del 70% de los ciudadanos argentinos fue muy claro y dijo: paren los atropellos, paren la ruptura del orden institucional, que se respeten las instituciones. La segunda idea que se divulga desde el oficialismo, también con superficialidad, es esta: que las cuestiones de forma impiden tratar la cuestión de fondo. En el caso del Fondo de Desendeudamiento, o del Bicentenario, que son lo mismo, quería decir que la cuestión decisiva es qué se hacía con esa plata, y la forma en que se trataba era indiferente. Mire, señor presidente, a la Argentina no la ha fundido, no la funde y no la va a fundir una decisión errada sobre unos miles de millones de dólares. A la Argentina la fundió, la funde y la va a fundir seguir viviendo sin ley y sin Estado de Derecho. A la Argentina la funde vivir sin moneda en un contexto de permanente inflación que se lleva a los salarios y las jubilaciones. A la Argentina la va a fundir tener un Banco Central que quieren convertir, y ya lo han hecho, pero quieren profundizarlo, en la cajita feliz del gobierno de turno. A la Argentina la funde y la va a seguir fundiendo vivir con gobernadores rehenes del Poder Ejecutivo, con jueces rehenes del Consejo de la Magistratura y con un estado de excepción permanente, donde la única regla verdaderamente vigente es la violación de las reglas. Por eso, señor presidente, la cuestión de fondo es si vamos a vivir en un régimen presidencial republicano o en una monarquía con hiperpresidencialismo, en una forma de monarquía plebiscitaria. La cuestión central es si vivimos en una república de iguales o si la presidenta está por encima de la ley y puede desconocer los fallos de la justicia y el Congreso puede ser metido en el freezer. Y este es el punto de la cuestión, señor presidente, porque al kirchnerismo le molesta el Congreso. Si no, ¿cómo se explica? Durante 4 años han tenido mayoría en ambas cámaras. ¿Y cuántos decretos de necesidad de urgencia superaron, teniendo mayoría en ambas cámaras, con sus DNUs, superaron la marca de su antiguo amigo y actual protector, Carlos Menem, teniendo mayoría en ambas cámaras? ¿Qué sentido tienen decretos de necesidad de urgencia? Batir el récord de decretos de necesidad de urgencia cuando se tiene mayoría en ambas cámaras, que no sea expresar públicamente el desprecio al Congreso, que es el desprecio a los representantes del pueblo de la nación. Y la verdad es que si cuando tienen la mayoría convierten al Congreso en una escribanía y cuando pierden la mayoría hay que votar con ellos porque si no uno pone palos en la rueda, lo que tienen que decir es ¿para qué está el Congreso? Si siempre tenemos que hacer lo que dice el Poder Ejecutivo, ¿para qué estamos acá? Devolvamos las dietas, que se vayan a casa nuestros asesores y por lo menos que el pueblo se ahorre un poco de plata. Porque el Congreso está y tiene derecho a no estar de acuerdo con el Poder Ejecutivo y tiene derecho a imponer su visión en las leyes que promulga. De acuerdo a lo que dice el artículo 75, por ejemplo, el Congreso tiene derecho a arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Y se nos ha quitado con decretos de necesidad de urgencia, con decretos de delegación, con facultades extraordinarias y superpoderes. Señor presidente, este es un régimen presidencialista, pero es también un régimen republicano y constitucional. Y en un régimen republicano y constitucional, el golpismo destituyente no es solo contra los presidentes y el Poder Ejecutivo. En un régimen republicano, aunque sea presidencial, el golpismo destituyente es también contra el Congreso, donde están representados los ciudadanos de la nación. Y el mecanismo de DNUs que queremos derogar ha sido entre los principales mecanismos por los cuales el Poder Ejecutivo se ha apropiado de facultades ajenas. Y le voy a dar la razón al oficialismo en que es cierto
que este gobierno ha abusado más que los anteriores, pero que esto tiene una larga historia. Ahora, yo no sé cuál es el sentido de la palabra memoria para el oficialismo. Yo creía y creo que la memoria sirve para ver los errores del pasado y no volverlos a cometer. Y me causa una cierta indignación escuchar desde el oficialismo que la memoria significa recordar los errores del pasado para justificar los horrores del presente. Me parece que ese no es el significado de la palabra memoria, y acá hay un compromiso de todas las cámaras, porque como ya se dijo antes, en el 2011 puede gobernar casi cualquiera de los bloques, y esto es un compromiso para todos los bloques de la oposición que están promoviendo la sanción de esta reglamentación de los DNU. Quiero cerrar, presidente, diciendo dos cosas. La primera es que, en lo personal, los DNUs conforman un tríptico de excrescencias del poder monárquico en el medio de un régimen republicano. Y que, si bien ahora vamos a ir por una reglamentación estricta que respete el contenido fijado por la Constitución, en el futuro yo creo que son tareas pendientes de este Congreso o de alguna Asamblea Constituyente futura ir también derogar la capacidad de indulto, porque es violatoria de las potestades del Poder Judicial, y derogar también el derecho del veto, que es violatoria de las potestades del Parlamento. Y lo vamos a hacer defendiendo la Constitución argentina, y lo vamos a hacer defendiendo también nuestra Constitución, la Declaración de Principios de la Coalición Cívica, que se firmó cuando la Coalición Cívica se constituyó y que formó parte de nuestra campaña en el año 2007. Si usted me permite, voy a leer exactamente lo que dice en este tema. Dice: en el campo institucional nacional, diciembre del 2007, repito, la coalición cívica se pronuncia por un verdadero federalismo fundado en un régimen de coparticipación equitativo que acabe con el chantaje y la cooptación de gobernadores provinciales. Se pronuncia por la restitución al Parlamento y a la justicia de su dignidad e independencia avasalladas, por una reforma fiscal que acabe con la concentración de la renta y por la devolución de los poderes sustraídos al Parlamento y el fin del hiperpresidencialismo. Esto es lo que nosotros prometimos, esto es lo que la gente votó el 28 de junio y esto es lo que vamos a hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Diputado